Había sido tomato. Estamos Vamos a probar tomates caseros. 감사합니다. Acaban de invitar a mi primera boda coreana. Promise you. Montando en un monociclo eléctrico. Up. Wow. No. Muy bienvenidos al formato horizontal de los vídeos en YouTube de Mochicholeando. Seguir la costa hasta Busan. ¿What? Ha habido suerte, acaban de cogerme un higo maduro. Vamos a probarlo. Give me five, brother. Menudo lugar. Tú. Hola, hola, ¿qué tal? Les recomiendo que se den una vuelta por el pueblo para mirar los murales. Brutal que el templo tenga un pen. He encontrado mi sitio. Voy a plantar mi tienda para hacer la barbacoa. Y acaba de salir la luna, completamente naranja. ¡Salud! ¡Salud! Ok, coreano. Muy buenos días en uno de los amaneceres más bonitos de todo Corea. El mirador principal de Chuam. Y en este increíble sitio en la playa he dormido hoy, justo al lado de la escuela de surf. Ahora mismo hay un chico surfeando en el agua. Muy buenos días desde Chuam, esta playa hermosísima de la costa coreana. Hace un día increíble. El plan que tengo ahora es seguir la costa hasta Busan. Creo que aproximadamente me quedarán unas 5 etapas. Este señor de aquí me acaba de traer la batería. Se la ha dado para que me la cargase en su casa. Súper amable. Aquí están las tablas de la escuela y está saliendo una alita bastante curiosa. Esto es lo que hace a Corea tan especial. A un lado de la carretera tienes la playa con agua cristalina, azules turquesa, y al otro lado tienes casas tradicionales con la huertita donde cultivan diferentes productos locales. Y acabo de conocer al señor y me acaba de invitar a ver su casa. 안녕하세요. Qué bonita. Beautiful. Your home. Home. Oh, aquí cultiva. Qué preciosidad. 안녕하세요. Tomato? Estamos con. ¿Me? Ok. Vamos a probar. Qué oportunidad. Vamos a probar tomates caseros. Very good. Okay. 감사합니다. Wow. Very good. Very good. Okay? ¿Qué desayuno estoy teniendo aquí en la huerta del señor? Me ha dicho que me está cogiendo unos pocos para llevarme. Ahí tiene piña. Creo que allí tiene papas también. Me acaba de dar un pepino. Oh, 감사합니다. 감사합니다. Wow. Más fresco que esto, imposible. Muy bueno. Estas son las habitaciones de la casa. Os enseño un poquito, ahí acampado. Esta es la playa de Chuam. Justo el amanecer con las formaciones rocosas están al final. Y la casita que les acabo de enseñar está justo ahí. Primera parada del día, Shamseok Beach. Hace un día maravilloso aquí en la costa. La verdad que me siento muy afortunado porque llevo como 3 semanitas con un tiempo espléndido. Y bueno, no pasa nada si llueve, pero si estás en la playa, siempre quieres buen tiempo.
Es un destino de vacaciones muy popular entre las familias coreanas. En la avenida principal podemos encontrar muchos barecitos de este estilo en la playa. 안녕하세요. This is right? EUC, EUC. Electronic Unicycle. How fast you can go? Speed Yes, speed. 80 80. Wow. km per hour. Está montando en un monociclo eléctrico. Acaba de decir que puede ir a 80 kilómetros por hora. Three months in Korea, all Korea. Tunje, up, Wow. North Korea border. Now Busan, Seoul, coast again, and Jeju. Aquí comienza la Isao Hill, un camino costero que conecta 4,7 kilómetros de playa. Se llama así en honor al espíritu del océano. El paseo va bordeando toda la costa. Cada ciertos metros podemos encontrar miradores como este. Me pregunto qué irá a pescar este señor. Si por algo es característico de la costa este de Corea, es por sus miradores. Aquí uno más que está en construcción. Estaba justo en el momento perfecto de la pendiente, pero música es música. Voy a pararme a ver qué tal. Lo que llevo en Corea, que ya son casi 2 meses, mes y medio, me he encontrado con muchos artistas que se ponen a tocar en medio de la Chunja. Ahora mismo es verano en Corea y estamos en temporada alta. Muchas familias y amigos se reúnen en esta Chunja, que básicamente son unas pérgolas donde comparten tiempo y disfrutan de la playa. Es un auténtico placer pedalear por esta zona de la costa. El amanecer en este lugar tiene que ser precioso. Y un par de señoras limpiando pescado. No sé qué pescado es, pero es enorme. Están comiendo higos. Vamos a ver si encontramos un higo para probarlo. ¿Cuál? Ha habido suerte, acaban de cogerme un higo maduro. Vamos a probarlo. Qué bueno. Estoy en el puerto de Shamrock y una de las cosas que llama muchísimo la atención es cómo pueden asecar en la propia calle los calamares. 안녕하세요. Es un destino muy popular para probar su famoso cangrejo. Very big. Wow. No sé cuánto pesará, pero muy grande. La región de Shamrock es muy grande y abarca muchos kilómetros de costa. Este es su famoso puerto pesquero.
Y a pocos kilómetros de la avenida principal me acabo de topar con estas casitas de pescadores que mínimo tendrán 60 a 70 años. Muy interesante estas murallas que parecen ser de un templo antiguo. Me voy a acercar a su mercado, pone que está abierto de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Me imagino que ahora está cerrado, pero bueno, vamos a probar. Efectivamente, la mayoría de los puestos están ya cerrados, pero supuestamente es uno de los mejores lugares para conseguir pescado de la zona. 양 회장이 뭐 그거 모르려고 양 회장이 슬쩍 그 뒤에 있다니까 오빠. Aquí hay un puestito de pescado seco. 주민 사장님이 먹어야지. Qué buenas vistas tiene este café. Primera parada del día para sellar mi pasaporte, Hanjae Park. Sello puesto, seguimos la ruta. 1-2-1-2, probando cámara de Nick. GoPro versión horizontal instalada en la bicicleta. 중주하시나 보다. Busan. Fighting. 조심하세요. From Spain. Be carefully. Yeah, I do. Hola, hola, ¿qué tal? Where are you going now? We 삼터 around. Okay. It's beautiful. Shamrock cable car. 2 hours from here. Yeah. 여기 밑에 있어 삼터 케이블카. Yeah. Okay, very good. Yeah. A lot of hills. Mountains up and down. Voy a acercarme al mirador. Preciosas vistas del acantilado. Bueno, vamos a probar si funciona. Sí que funciona, sí. Vamos a ver si ve alguna ballena. Give me 5, brother. No sé si lo vieron, pero me dio los 5. Menudo lugar. Qué tranquilidad. Les voy a pasar la localización porque está muy bien para acampar. Muenganban Beach. Hay mucha gente acampada también por los alrededores. En medio de los árboles. Porque quiero seguir avanzando un poquito y viendo diferentes cosas. Si no, me planteaba aquí quedarme y estar un par de días de chill. Acabo de llegar a la playa de Memban. La traducción en castellano sería balneario o playa para nadar. Hay un camino de madera que bordea todo el acantilado y va a dar hasta su mirador principal. Es muy típico aquí en Corea llevar este carrito de playa para llevar todas las cosas de la familia. Nadie dijo que recorrer Corea en bicicleta fuera fácil. Hay un montón de cuestas en esta parte de la costa. Yannick me avisó que de aquí hasta Busan la cosa está complicada. Para tener este tipo de vida en bicicleta hay que sufrir y hoy se está sufriendo un poquito. Y seguimos subiendo.
presento una de las atracciones más peculiares que me han llamado la atención de aquí de la costa, el Ocean Rail Bike. Es un carrito pequeño que va a pedales por las vías del tren. Al no utilizar las vías del tren más en esa zona, han abierto esta atracción turística. Hello. Callejeando un poquito me acabo de encontrar con esta calita. Preciosa. Por eso me gustan los pueblos, porque puedes descubrir aspectos tradicionales del lugar. Fijaros el horno de leña que tiene esta señora aquí para hervir las piñas de millo. Hoy comieron bien. Seguimos la ruta hacia Samcheok. Están diciendo fighting. Aquí en Corea, para decirte ánimo, te dicen fighting. No me vendría nada mal un bañito y una parada en este lugar. Este lugar de Yeongbun es famoso por sus formaciones rocosas. Me encuentro a las puertas del Yeongbun Trail, el siguiente destino turístico que voy a visitar hoy. La roca que llaman Candelero es su principal atracción. Este es uno de muchos de los trails que hay por toda la costa este de Corea. Me estoy comiendo el pepino que me ha dado el señor, súper jugoso, tierno. Para llegar a la roca famosa han construido este puente. Hay sombrita y se está muy bien. A lo lejos puedo ver el teleférico de la ciudad de Shamrock, seguramente mi último destino de hoy. La famosa roca que llaman Candelero es la principal atracción de la caminata. Una de las últimas paradas del día, el mirador de Samcheok. El puente en el agua famoso y su teleférico justo al fondo. Ya en la playa les voy a enseñar un poquito los chiringuitos que hay alrededor. Playa muy turística.
Dentro de todo lo turístico que es el pueblo, han sabido mantener este pequeño templo. El lugar es precioso, pero está muy masificado. También es cierto que estamos en domingo y es temporada alta. Llevo un rato recorriendo las calles del pueblo y me he encontrado con un montón de casas antiguas y murales tradicionales que destacan el momento de la niñez de las personas. ¿Verdad que son preciosos? Les recomiendo que se den una vuelta por el pueblo para mirar los murales. Le rodea una muralla que han decorado. Sin lugar a dudas, este es mi favorito. Parece que aquí se ha detenido el tiempo. El teleférico conecta este punto con la playa de Yango. Esta es una idea de la panorámica en las alturas. Este es tu lugar. Eso sí, el recorrido es bastante corto. La playa de Yango. Voy a buscar un camping y a preparar algo de cena. ¿Cómo convertir un puertito pesquero en una atracción turística de un teleférico? Las islas de Wolmido son famosas para practicar buceo. Y esa playita donde están todos acampando es mi destino de hoy. Brutal que el templo tenga un pene de monumento. Me alegra saber que ahora me toca un 7% de bajada, porque la subida que he tenido ha sido agotadora. Acabo de encontrar el campamento perfecto. Un farito, muchísima gente acampando con un ambiente increíble, el atardecer y huele a barbacoa. Y por si fuera poco, las formaciones rocosas de toda esta región. Gente haciendo barbacoa, acampando, el atardecer. ¿Qué más se puede pedir? Creo que es el sitio más bonito en el que he acampado. He encontrado mi sitio, voy a plantar mi tienda. Justo al lado de la playa hay un puestito pequeño con una señora súper amable. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Iba a empezar a hacer la barbacoa y acaba de salir la luna. Ahora mismo está saliendo la luna justo ahí. Fijaros el color de la luna. Completamente naranja. Y acabo de conocer a estos chicos, justo estaba empezando a hacer la barbacoa y me han invitado a entrar. Hola Madrid! ¡Hola Madrid! What we have here? Spicy noodles? So Korean no spicy and Spanish and Europe Yeah.
people. Really spicy. Yeah. Okay. So for me will be really spicy. 피스카 바르사. 피스카 카탈루냐. 카탈루냐가 뭐야? 그 바르샤가 있는 지역의 이름이 카탈루냐. 아, 그 바르샤는 그냥 팀 이름이고. Korean noodle no spicy 도시락. Tushira. 도시락. This not spicy. This no. A little spicy. And this is 육개장. Yukejan. 육개장. Yukejan. 네. Korean Korean style. barbecue. in 삼겹살. 삼겹살. It's 이거 a pork. 이거 뭐라고 그래? 포크. 이거는 얘기하면 안 될 것 어. 같은데. 가브리살은 뭐라고 하냐? I love Korea. Amazing people. 고든 램지. It's a chef. 셰프 앤 고든 램지. 좀 탄내가 나네. 살짝 태웠어. 야, 마늘이랑 넣어야 El master chef. 많이 없어. So this is and Korean barbecue and sauce name and 쌈장. All together take it eat. okay. One. Salud. Master chef. Wow. Esta noche toca karaoke. 이거지. Empieza el karaoke coreano. 놀지며 걸음 살며시 달님이 오시네 밤 달빛에도 돌아 골목 선탐장은 달빛을 반기네 빛이 새바람도 채우니 참 Después de compartir una noche increíble con todos ellos, me acaban de invitar a mi primera boda coreana. My first wedding. Korean wedding. I need to promise him that I'm going to the wedding. Good day is, I promise you. La primera boda coreana. 시간 알려줘, 시간.